Bienvenidos a Viviendo Tenis. Laura Arraya está aquí, la mejor tenista peruana de todos los tiempos. Durante su larga y desde luego exitosa carrera profesional, ganó 2 títulos del circuito WTA, llegó a los cuartos de final de Wimbledon, el torneo más prestigioso del mundo, y consiguió un ranking de 14 en singles y 27 en dobles. Es un placer para mí dar la bienvenida esta noche a Laura Arraya. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer estar acá. Lindo, me encanta el set, me encanta tu programa, así que te felicito y bueno, a preguntarme algunas cositas que de repente no me acuerdo. Qué bueno, qué bueno. Hay mucho por cubrir esta noche, pero ante todo, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo está la vida? Estoy bien, estoy tranquila, estoy bien, estoy feliz, tengo mis 3 hijos, tengo una nieta, estoy chocha, así que ahora gracias a Dios es la academia abierta, hemos pasado momentos difíciles como todos bien de salud, mis padres también, así que todo bien, gracias a Dios. Bueno, quisiera comenzar la entrevista con el periplo a Perú de Argentina, ¿no? Ese viaje que fue tan determinante en tu vida, sí. ¿no? Naciste en Córdoba. Nací en Córdoba, sí. Nací en Córdoba en el año 64, no me da vergüenza decir mi edad, tengo 56 años. Yo, mi papá vino a jugar unos torneos veteranos acá, a Lima, un sudamericano de veteranos. Y bueno, y por algún motivo, no sé exactamente cuál, pero a mi papá lo contactaron para que venga a dirigir el tenis acá en Perú, el tenis juvenil. Lo contactó en esa época el presidente de la federación. No recuerdo exactamente si era el señor Elejalde o ¿no? Más o menos un par de años atrás, bastantes. Y nada, mi papá llegó, era una época difícil en Argentina. Había la época un poco de la época de los montoneros y esas cosas, y mi papá tenía un hermano que estaba bastante ligado a la política, entonces nada, llegó y dijo, bueno, nos vamos a Perú. Yo tenía 7 años, ¿no? Es lo que te iba a decir, más o menos 7 años, llegamos acá en enero. Y bueno, de ahí me quedé toda la vida. ¿Y esos años cómo fue? No, imagino que no sabías mucho qué esperar del Perú. No, en realidad, por suerte, no fue nada drástico. La verdad que no recuerdo haber tenido problemas, ¿no? O estar triste o extrañar amigos, ¿no? En realidad creo que me hice amigos bastante rápido. Nosotros teníamos un grupo muy lindo que jugábamos todos en el lawn tenis. En esa época todas las categorías se entrenaban en el Club Lawn Tenis, entonces teníamos siempre un grupo grande y éramos la categoría 10, 12, 14, 16, 18, entonces siempre estábamos todos juntos y nos hicimos amigos todos, ¿no? En esa época estaban las hermanas Calle, había un grupo de alemanes también que estaban ahí, Marité Rospigliosi, Bettina Bunge, Pilar Vázquez, y bueno, todos los chicos de la época de mi hermano. Entonces, no me costó, digamos, ¿no? No me costó. ¿Inmediatamente? Sí. O sea, llegaste acá a los 8 años y ¿quién te enseñó a jugar? ¿Entrenabas con tu padre? Mi papá y mi mamá, los dos, mi papá y mi mamá. En realidad, yo aprendí a jugar en Argentina. Acuérdate que en la época, hace muchos años, no existía lo que existe ahora, que es el tenis ten, o sea, el tenis ten de las raquetas chiquitas, de los diferentes tipos de pelotas, eran raquetas de madera. O sea que en realidad no podías, sinceramente, empezar a los 4 o 5 años como empiezan ahora. Nosotros, yo comencé a jugar casi a los 6 y medio, 7 en Argentina. Mi papá y mi mamá me enseñaron. Y me acuerdo que mi papá nos cortaba la raqueta porque era muy pesada. Agarraba un serrucho y cortaba para que la raqueta sea un poco más chica. Y nada, y así aprendimos, ¿no? Y bueno, ya después con los años salió pues las super raquetas, las Head de aluminio, que fue un cambio radical ya con más o menos a los 12 años. Pero no me costó llegar. Sí tuvimos un problema cuando llegamos acá que no conseguíamos colegio. Los colegios era bien complicado, tenías que tener ahí tu vara, como quien dice, ¿no? Y en realidad mi mamá entró pues como esperó hasta marzo, dijo, bueno, total en esa época se empezaba en abril, esperó casi hasta el último pensando que iba a ser fácil entrar a algunos colegios que nos habían dado algunas referencias. Y mi mamá sí llegó un momento en que estaba muy, muy preocupada y casi nos volvemos a Argentina porque no podíamos entrar al colegio. Al final nos metimos por ahí, alguno por ahí y de ahí ya después cambiamos, ¿no? O sea que llegaste, digamos, continuaste entrenando con tu padre,
mejorando técnicamente y de ahí comenzaron, me imagino, los primeros torneos locales. Sí, claro. Empezamos a jugar los torneos nacionales de chicos, ¿no? La categoría 12, categoría... Creo que en esa época había también categoría 10, pero más que nada era categoría 10, 12, los nacionales, los torneos en el club. Comenzamos a jugar ahí comenzamos, ¿no? Después la primera vez que yo viajé fue al Banana Ball, que se jugaba categoría 14, que viajaba, debo haber viajado a los 12 años, llegar casi a los 13. Estaban ahí. En el Club Villa. El Banana Ball, no, el Banana Ball se jugaba en Brasil. No, digo, ustedes no entrenaban. Claro, nosotros estábamos en el Club Villa, sí. O sea, los fines de semana estábamos siempre en el Club Villa, pero durante la semana siempre estábamos en el lawn tennis. En el lawn tennis. Sí, y entrenábamos ahí físico y los fines de semana en realidad era un poco más relajado, pero yo siempre jugaba en las mañanas y de ahí, bueno, nos quedábamos en la piscina o lo que sea, ¿no? Como para airearte un poco y que no sea solamente tenis, pero yo, entrenaba 1 hora, no entrenaba más. O sea, y a los 14 ya comienza el tema del Banana Ball, sí. La COSAT, la gira sudamericana. En esa época no había la gira sudamericana, solamente se jugaba el Banana Ball, que era en marzo, y el sudamericano, que era más o menos en julio. O sea, eran esos 2 torneos y después había la chance de poder ir al Orange Bowl, ¿no? Si clasificabas o no. Pero era un sudamericano diferente. Los sudamericanos se jugaban singles, dobles y por equipos. Sí. Ahora el sudamericano es solamente por equipos. Entonces, en realidad, a mí personalmente me parece que es más lindo porque tú salías campeona sudamericana si ganabas, o subcampeona sudamericana, pero eras tú, sí. ¿No? En cambio ahora tú puedes ser la número 1 de Sudamérica, si no tienes una buena compañera, de repente no gana, ¿no? Entonces a veces creo que deberían volver un poco ese formato que era muy lindo. Un poco injusto. Pero sí, de ahí empezó, ¿no? Los sudamericanos y gracias a Dios siempre me fue muy bien. Sí, siempre te gané bastante. Eso está clarísimo. Sí. Pero, ¿y cuándo viene el salto a Estados Unidos? O sea, yo terminé, jugué todos los torneos en todas las categorías, los sudamericanos y Banana Ball, no recuerdo haber ganado todos, pero sí sé que gané varios en todas las categorías. Y de ahí jugué un torneo mundial con Pilar Vázquez, sí. Que en esa época Pilar Vázquez ya se había ido a vivir a Estados Unidos, teníamos 16, 17 años, y Patricio Apey era el entrenador de Pilar. Y bueno, yo lo conocía a través de ella porque él había venido varias veces a Lima y salimos campeonas mundiales en Orlando, que le ganamos a Checoslovaquia, y Patricio Pato fue nuestro entrenador. Y bueno, y de ahí como que él vio en mí quizás una oportunidad o no sé, un talento, llámalo como tú quieras, y vino y habló con mis padres para que me dieran la oportunidad de irme yo a vivir a Estados Unidos, pero terminando el colegio primero, ¿no? Claro, pero o sea, no sabía que Pilar había estado antes con Apey. Sí, Pilar sí. Pilar ya estaba en Estados Unidos, ya estaba con Pato. Yeah. Y bueno, y así fue, pues una experiencia, me fui, mis papás me acuerdo que me dijeron que terminé el colegio en diciembre, me dieron, o sea, había la chance de que fuese a la universidad becada, ¿no? Porque en esa época Pablo ya estaba en la universidad. Nick Bollettieri le había conseguido una beca y yo sabía que yo podía conseguir también una beca en una muy buena universidad. Pero mis papás me dijeron, ok, te vamos a dar 4 meses, ¿no? Poquito tiempo, ¿eh? Pero me dieron 4 meses para que pruebe el tenis profesional y para que vea si me gustaba y ahí. Pero esa es la época de Apey, porque iba a llegar a eso y yo pensaba que era otra ruta que venía después. No. Esa es la época de Apey, 17 años tendrías. Yo me fui de acá y llegué a la casa de Patricio, de Pato Apey. Llegué a su casa, viví en casa de él, viví más o menos 2 años, 2 años, con su familia, con todos, y entrenábamos en el Sonesta, el Hotel Sonesta, que ya no está, pero que está en Key Biscayne, un lugar maravilloso. Y él fue el que digamos, me lanzó, ¿no? Me dio la oportunidad, me consiguió un par de wildcards, ¿no? Estas invitaciones especiales en unos torneos en Brasil, que fue la primera vez que jugué. Y me fue muy bien ahí, me fue bien en Brasil. Y bueno, y de ahí seguí para adelante. Obviamente después también tuve mis rachas malas, pero con Pato fue él, siempre se lo he agradecido. Él fue el que, si no hubiera sido por él, de repente nunca hubiera... Pues era tan difícil. Acuérdate que en esa época, pero menor que yo, pero en esa época yo venía acá a Lima y a veces tenía que comunicarme con Pato y era llamar a la central de teléfono. Por favor, señorita, una llamada a Miami, a tal número, tal, estando yo acá en Lima. Y era, ok,
16 horas de espera, la llamamos mañana a las 8 de la mañana. Y O sea, así era. había que pactar una llamada. Entonces a las 8 de la mañana sonaba el teléfono y sabías que era la llamada, ¿no? Aló, pa, y gritando porque uno no escuchaba nada. O sea que quizás si no hubiera sido por él, no se sabía tanto, ¿no? Claro. O sea, sí. Pero yo no tenía, mira cómo se van atando los cabos, ¿no? Porque revisando la información, mientras preparaba la nota, yo no tenía registrado que tú en el Roland Garros Junior habías hecho semi de singles y campeona en dobles. Sí. Con Pilar Vázquez, tu amiga, con Pilar. Gran jugadora peruana. Sí, yo perdí, me acuerdo, con Sina Garrison. ¿La final de singles? La semi de singles. La semi de singles con Sina Garrison. Sí, que después ella en profesional iba a ser muy buena, ganó Wimbledon, qué sé yo. Sí, la verdad que me fue bien. Tú sabes que a veces me olvido, ¿no? Porque a veces Pablo tiene una memoria increíble. Pablo me hace recordar muchas cosas. ¿Te acuerdas cuando llegaste? Le digo, no me acuerdo, le digo. Pero sí llegué a la final de singles. Pero tú sabes que creo que hay un error con el tema de los dobles. Porque yo no recuerdo haber ganado el Juniors de dobles de Roland Garros. No lo soy ganaste. honesta. No lo ganaste. No lo gané. Sé que debo haber jugado con Pilar, pero no llegamos a ganar Roland Porque Garros. ya me parecía raro que eso no sea más conocido. Sí, ¿no? porque justo el otro día estaba viendo unas publicaciones, o sea, a veces que te pones que Jaime y Agustín Moreno ganaron Wimbledon, ¿no? Y un tremendo triunfo en Juniors. Pero no, o sea, pero ellos sí lo ganaron. Sí, ellos sí lo ganaron. Sí, ellos sí ganaron. Además, se la ve en la foto recibiendo el premio. Sí. Pero yo ahí ya estaba con Pato Apey. Yo en ese Junior yo ya estaba con él. Bueno, yo recuerdo que mi mamá viajaba conmigo en esa época, pero él fue mi entrenador, ¿no? Él fue el que me inició en este mundo, ¿no? Tan increíble. La gran Alcira. Mi mami, que en mi hijo yo estuve con ustedes y conocemos todos los que hemos sido de la familia del tenis, ¿no? Del Perú. Bueno, yo pensaba que lo de Apey había sido un poquito antes, pero 3, 4 meses me parece bien poco, porque sí me acuerdo que tú me has contado eso, lo de los 3, 4 meses, un montón de presión para que te digan 3 meses o si no te vas a la universidad. Sí, es que, no sé, de repente mis papás tampoco tenían mucha idea de qué era lo que iba a pasar. Yo creo que nadie tenía, ni yo tampoco, ¿no? Pero yo estoy segura que de repente Pato le hubiera dicho, denme un tiempito más. Es muy poco tiempo. Poquísimo. Pero tuve la gran, no sé, suerte. Yo era una jugadora que tenía bastante talento, porque no entrenaba tanto, pero tenía mucho talento. Y yo fui primero a jugar un torneo junior en Sudáfrica, que el Pato me consiguió para que vaya, hasta allá. Los 3 meses comenzaron con este torneo. Con este torneo juvenil en Sudáfrica, un viaje eterno, pero bueno, llegué, qué sé yo, y de ahí me embarqué a jugar la Copa Santista, que era este circuito de 4 torneos y un máster, que ahí sí ya fue mis primeros torneos profesionales. Y me fue increíble. O sea, te tiene que haber ido muy bien, muy rápido, ¿no? Sacaste varios puntos muy rápido. Gané 3 torneos, llegué a semi y gané el máster. O gané 2 torneos, llegué a una final y gané el máster. Entonces, mi primer ranking fue 110, 120. Entonces, de la nada. De la nada. Y de ahí seguí y después eso me dio la oportunidad de jugar un torneo en Miami que era el torneo de campeones, que cualquier torneo que hubieras ganado te invitaban a este torneo en donde estaban Navratilova y Chris Evert y todas estas grandes, y llegué a la final. O sea, en realidad fue un salto bastante rápido. Y yo tengo una hipótesis sobre esos famosos 3, 4 meses en tu carrera. Yo creo que en el fondo ellos querían que tú fueras a la universidad. Yo creo que sí. Cuando digo ellos, es Alcira y Guillermo. Sí, mi mami, mi papá y mi mamá. Nunca me lo dijeron. Guardaban la esperanza de que tú fueras a la universidad. Quizás. Pablo ya estaba en la universidad. Pablo estaba en Arkansas. Y él estuvo casi 2, 3 años ahí. Y te digo que para mí hubiera sido una experiencia increíble también ir a la universidad. O sea, o sea, bueno, me fue bien, entonces ya seguí por ese veías rumbo. mal ir a la universidad, como muchos jugadores lo ven como un fracaso. No. Más antes, ¿no? Ahora ya no tanto. ¿Sabes qué creo yo también? De que antes la carrera del deportista era mucho más corta. Mucho más corta. Entonces, perdías 3, 4 años, empezabas a los 17, 18, 19, 20, 22, terminabas 21, 22, y ya hasta que entres al tema del circuito y todo, creo que lo veían un poco por ahí. Y de repente también un poco considero yo, un poco de desinformación, porque la universidad entrenas muchísimo. Un montón.
Es más, te hacen muy bien, la universidad te entrena, te dan todo, tienes competencia. Y creo que mucha gente cree que ir a la universidad es solamente estudiar, y no. O sea, tú tienes que, si vas becado, tienes que, ¿no? Tienes que rendir, jugar bien, dominar presión, todo, desde luego. Todo. Ese momento de la decisión que estás tomando, ¿cómo fue la transición de ser una junior destacada al profesionalismo? No fue fácil, porque claro, el estar acostumbrada a siempre ganar en junior, porque, ¿no? Siempre me iba bien. Y de ahí empezar ganando en Brasil y sí, fue emocionante y todo. Después volví a Estados Unidos, empecé a jugar los torneos Avon Futures, que se llamaban en esa época. Tuve una racha que no fue muy buena, ¿no? Entonces ya como que pisé un poco tierra y bueno, yo veía pues ahí que la cosa no era tan fácil como uno creía, ¿no? Y jugué varios torneos, no me iba muy bien. Y de ahí empecé a como que a picotear por ahí, ¿no? Me empezaron a ir bastante, justo este torneo que te contaba, el de Miami, que llegué a la final, entonces perdí con Navratilova, pero en ese torneo le gané a Andrea Temesvari, que estaba, creo que entre las 10 mejoras, la húngara, y le gané a Hanna Mandlikova, entonces, que estaba número 3 del mundo, entonces, ¿no? O sea, fue rápido el ascenso, pero después a veces he tenido 10 primeras vueltas seguidas también, ¿ah? O sea, tú sabes que a veces la parte mental te juega una mal pasada, no sé. Sí. Pero sí, me fue bien, o sea, rápido. Y eso es lo que me interesa ese tema, porque si comparamos las eras, ¿era igual de duro o más duro o menos duro meterse, escalar rápido? En ese entonces que ahora. Lo que pasa es que en ese entonces no había la cantidad de jugadoras que hay ahora, ¿no? Ahora hay muchísimas jugadoras, pero sí era duro, ¿eh? O sea, mucha gente tendría que haberlo vivido, porque a veces dicen, no, el tenis es muy lento en esa época. Sí, era más lento que ahora, jugábamos con raqueta de madera, después vinieron las de grafito. Fueron épocas en donde jugaba, por ejemplo, Chris Evert, que se jugaba todo para arriba, ¿no? Pero después entraba Navratilova y te cambiaba el saque total. Ahora, por ejemplo, sí yo considero que en esa época las doblistas eran extraordinarias. Era saque y volea todo, estaban un grupo Novotná, pobre, falleció hace un par de años, pero Sukova, Pam Shriver, Navratilova, Mandlikova, era un grupo que realmente el doble femenino era espectacular verlo, ¿no? O sea, pero oficialmente sí, te convertiste en pro a los 18. ¿En el 81 o en el 83? Porque hay... No, yo creo que en el 81, o sea, apenas empecé a jugar y apenas gané. Apenas recibes dinero, ya eras pro. Yo sé que la situación ha cambiado un poco con el tema de las universidades, ahora puedes recibir hasta cierta cantidad, pero ya en esa época, no, si tú recibías dinero, que ojalá hubiera sido en esta época, ¿no? Sí, pero no, me fue bien y como siempre, como te digo, Pato fue una persona en que no solamente me orientaba en el tenis, sino me orientaba en la vida, me dio la oportunidad me dijo, Laura, te compras un departamento, y yo tenía 18 años y dije, ¿qué? ¿Estás loco? Le dije, o sea, no hay forma. Y esas deudas a 30 años, ¿no? Pero préstamos a 30 años. Pero él fue el que me dio la disciplina, ¿no? Y la responsabilidad, porque... Eso es verdad, ¿no? Debe ser inevitable pensar eso, ¿no? Si hubiera sido hoy, la diferencia económica que hubiera hecho eso en mi carrera, porque los precios han disparado. Es increíble, a veces digo, claro, era otra época y obviamente también un pasaje a Europa te costaba, no sé, $300, no sé, o a Australia te costaba de repente $800, $900, o sea, la vida era diferente, es verdad. Pero a veces digo, caray, ¿cómo no llegué a cuartos de final ahora en Wimbledon? en mi época no había tanto. Pero eran otras épocas, entonces la cantidad que recibía sí. Pero bueno, ¿no? Tampoco que soy millonaria, no vayan a creer, para nada. Pero bueno, fue no sé, buena época. Claro. Bueno, en el 83 ingresas al grupo del top 50, ¿no? Sí. Te metes entre los 50. Pero aquí hay una estadística que a mí me encantó leer. No la sabía tampoco. De repente yo tampoco, a ver. Y eso es parte de la magia de preparar para entrevistas. En el 83 te metes al top 50. Ok. Y no sales de ese grupo hasta el 94. Sí. Tenemos que contar el 93 también. Entonces, hasta el 93. Es decir, 11 años te mantuviste dentro de las 50 mejores jugadoras del mundo. Sí. Eso es increíble. Y tuve un año de para, porque nació mi hijo Heinz. Claro.
O sea, yo tuve un año, yo salí embarazada de mi hijo Heinz André y el día que supe que estaba embarazada dejé de jugar. Justo era una época en que estaba, increíble, estaba a 50, de ahí me puse 30, 38, 25, 29, 30 de nuevo, qué sé yo. Entonces ya estaba como que decía, no despego, ¿no? Y bueno, nació mi hijo, o sea, quedé embarazada, dejé de jugar un año completo, o sea, y de ahí al año dije, bueno, como te dan digamos, te congelaban el ranking, yo estaba, creo que 40 cuando quedé embarazada, me bajaban 30 puestos. Y tenía un año desde que nacía mi hijo Jaime nació en junio, o sea que yo tenía hasta el junio del año siguiente para yo jugar 6 torneos en 12 semanas con ese ranking 70. Entonces dije, bueno, empiezo pues en Miami, pues yo vivía en Miami en el torneo que antiguamente se llamaba Lipton, que quedaba a 4 cuadras de mi casa, o sea que estaba feliz. 2 torneos más en Estados Unidos, o Roma, Berlín, uno más por ahí, y terminaba en Roland Garros. Pensando que ya, ¿no? Después de esos 6 torneos que me daban ya mi ranking real, de acuerdo a cómo te iban esos 6 torneos, ya pues, ¿no? Se acababa. Claro, o sea, porque partías de 70. De 70. Pero con ese ranking 70 entraba a todos los torneos, al main draw. Y me fue muy bien. Me fue muy bien. El primer torneo que jugué, gané 3 vueltas en el torneo de Miami. De ahí me fui a jugar 2 o 3 torneos más en Estados Unidos. De ahí me fui a jugar Roma. Siempre ganaba 2, 3 vueltas. Roland Garros creo que llegué a octavos. O sea, me fue muy bien. Y mi ranking fue 110, el verídico. Y al ser 110, estaba 2 o 3 afuera de main draw de Wimbledon. Yeah. Y estando 2 o 3 afuera entras, pues, ¿no? Sí. Así que entré a Wimbledon, gané 3, 4 vueltas, empecé a subir, de ahí fui a Newport, que era un torneo en grass. A mí me encantaba jugar en grass. Sí. Llegué a final, entonces de 110, 70, 40, de ahí jugué un torneo en Nueva York antes del US Open. Pero escúchame una cosa, si estaba 70 y ganaste partidos, ¿por qué, No. ¿por qué bajaste? Acuérdate que después estaba 70 con este ranking congelado. Sí. Terminaron esos 6 torneos en ese lapso de 12 semanas que fue Roland Garros y ahí me dieron, de acuerdo a cómo me fue en esos 6 torneos, me dieron el ranking verídico. Y el verdadero, ¿no? Sacando... como si hubieras comenzado Claro. O sea, si yo hubiera perdido en toda la primera vuelta, seguramente, no sé, hubiera sido 500. Pero al irme más o menos, me dieron este ranking de 110. Yeah. Y de ahí Wimbledon gané un par de vueltas, llegué a final en Newport, después gané un torneo en Nueva York antes del US Open, gané otro al final de años en Puerto Rico y terminé 19. Claro. O sea que El torneo de Schenectady. Exacto. Ese. A mí lo que me gusta esto, a lo que iba con esta estadística, Ajá. es que el sí, grueso... te interrumpí, pero yo a veces hablo mucho. No. sí. Sí. Es que en el grueso de tu carrera siempre entraste a los torneos grandes, Siempre. a los torneos más grandes. Sí. Eso hace que una carrera sea maravillosa. Sí, en realidad siempre. Que yo recuerde, una vez que yo entré dentro de las 50, nunca más volví a jugar una clasificación. Claro, siempre eso entraba sí. directo. Eso es, sobre todo para un latinoamericano, Sí. eso es raro. Siempre entré directo a todos los torneos, torneo de 32 en Stuttgart, ese torneo, un torneo maravilloso que es patrocinado por Porsche, que nos daban un Porsche a todas durante toda la semana, estábamos todas, pues íbamos, gracias a Dios ninguna tuvo ningún accidente, pero íbamos así en Alemania, nos trataban increíble todos los torneos y todo ese tipo de torneos son increíbles, o sea, la vida y las circunstancias de entrar a esos torneos es otro nivel. O sea, en realidad. Totalmente. Es otro nivel y es lo bonito, la parte bonita. Es la del parte tenis. bonita, porque, claro, todos nosotros vemos en la televisión el US Open, todos los torneos maravillosos, pero atrás de eso hay el sacrificio y Por supuesto. esos torneos que de repente que yo he jugado en algún momento en algún parque, no sé, en Florida, que no había nadie, que no había ni siquiera una maquinita para comprarte una Coca-Cola. Entonces así empiezas. Tuve la suerte de que, bueno, sacrificio, suerte y dedicación, disciplina sobre todo, que nada, de ahí jugué todos mis torneos y a pesar de haber parado un año y nada, así fue. Cambiando un poquito de tema, varias veces te he oído decir que no tenías ídolos. Sí. ¿Es verdad eso? Creo que cuando tú juegas,
y estás tan cerca porque estoy en ese nivel. De repente, si yo hubiera estado en otro nivel, en un nivel un poco más bajo, quizás sí, mi ídola hubiera sido Navratilova, que me encantaba cómo jugaba. Pero al estar tan cerca, compartes todo, pues, ¿no? Compartes los camarines, juegas contra ellas, las fiestas, entre comillas, de los jugadores, que siempre antes de los torneos siempre están los sponsors con los jugadores. Siempre estás en contacto con ellos, ¿no? Entonces no es que llegas no te voy a decir una amistad, porque no era que Navratilova era mi amiga, no te voy a decir eso, pero nos conocíamos muchísimo, hablábamos siempre, nos encontrábamos en el camarín, aquí, allá, contra quién te toca, ¿verdad? Con la misma Chris Evert, Mandlikova, todas. Entonces no llegas a tener una ídola. De repente nombres, no sé, veías y en mi caso a McEnroe, pero era más porque era divertido verlo McEnroe jugar. O sea, era un tipo que era una magia. Sí. O, por ejemplo, la frialdad de Lendl, ¿no? O sea, que sientes que no había la distancia como para que las consideraras tu ídolo, sino que había la cercanía. Había mucho, sí. Ahora te podría decir que no he tenido la oportunidad, no lo conozco, me encanta Federer. No es que sea mi ídolo, pero me encanta verlo jugar, siempre me ha gustado, creo que a todo el mundo le gusta. Pero sí es difícil decirte un ídolo. Es difícil, ¿no? Esa palabra. Pero cuando ingresaste, ¿qué jugadora te impresionaba realmente? A mí me encantaba, había una Rusici, Virginia Rusici, que era de Rumanía. Ella tenía una derecha espectacular, estuvo entre las 5 mejores del mundo muchos años. Ella jugaba muy, muy lindo, me encantaba porque jugaba un tenis plano más o menos como el mío, le pegaba fuertísimo a la derecha, jugaba muy bien y me gustaba verla, iba a ver los partidos de ella. No veía mucho a Chris Evert, ni a Andrea Jaeger, ni a Tracy Austin porque era bastante más lento, digamos, el tenis. Y Navratilova, que siempre me gustó cómo jugó. O sea, Navratilova jugaba... Para mí lo mejor que yo vi, sí. es mi favorita. Sí, es tu favorita. Y es una muy buena persona. Sí, ¿no? Es una persona bien honesta, bien transparente. Y eso siempre yo lo aprecié en ella, ¿no? Porque sí, yo cuando dejé de jugar ese año no significa que no seguía viajando. Yo viajaba un poco, pero siempre veían, ¿no? Me veían con mi hijo y qué sé yo. Y después, bueno, comencé a viajar con Heinz André. Entonces, era pues era gracioso, pues no había muchas mamás en esa época, entonces no había ni una, pues en realidad. No había. No había. Sí.